Vamos a abordar los trastornos de ansiedad y para eso vamos a desarrollar diferentes ítems, las características generales, con conceptos generales, luego neurobiología y etiopatogenia y clasificación y el diagnóstico clínico. Bueno, respecto de los conceptos generales, voy a empezar dando algunos datos. 1 de 4 personas en el mundo va a padecer un trastorno mental. El 50% de los trastornos mentales comienzan antes de los 14 años. Los trastornos de ansiedad son la 6ª causa de discapacidad laboral a nivel mundial. Podemos decir que 264 millones de personas en el mundo padecen un trastorno de ansiedad, 350 millones padecen un trastorno depresivo. La ansiedad y la depresión en la última década han tenido un crecimiento exponencial en aproximadamente un 16%. En América, 57 millones de personas presentan un trastorno de ansiedad y esto duplica a las cifras de Europa. Además, como los trastornos de ansiedad son más frecuentes en la mujer, duplica al hombre y aproximadamente alcanza un 8%. La importancia de esto es porque los trastornos de ansiedad, juntos con los del ánimo, son una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Respecto de la prevalencia, podemos decir que la población general va a tener un trastorno de ansiedad entre un 10 y un 20%. Algunos estudios dicen que esta tasa de prevalencia alcanzaría a un 28,8%. La edad media de inicio de los trastornos de ansiedad es 15 años, es anterior a los trastornos depresivos y alcanza una prevalencia más alta entre los 25 y 45 años. Es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo porque los trastornos de ansiedad conllevan una carga de comorbilidad muy importante. Los trastornos comórbidos que se presentan en un trastorno de ansiedad son el trastorno depresivo mayor, el abuso de sustancias, los diferentes trastornos de personalidad, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno bipolar, entre otros. Tener un trastorno de ansiedad en la adolescencia o infancia es predictor de un trastorno de ansiedad y depresión en la vida adulta. Al tener una comorbilidad tendremos un peor pronóstico, por eso la importancia del tratamiento tanto de la psicoterapia como de los fármacos. Todas las personas tienen experiencias de miedo y ansiedad normal. Ahora vamos a definir qué es el miedo. El miedo es una respuesta emocional, fisiológica y conductual normal ante situaciones que implican peligro para el sujeto. Es una respuesta diferenciada ante un objeto o situación específica. Es un fenómeno evolutivo y transitorio frente a una amenaza exterior conocida, por ejemplo, estar frente a un tigre. La ansiedad normal es la más universal de las emociones, es adaptativa a las circunstancias de la vida, está presente en la mayoría de los trastornos mentales y médicos, es necesaria para la supervivencia del individuo y de la especie. Clínicamente la ansiedad es el miedo sin saber a qué. El miedo y la ansiedad, como decíamos, forman parte de la respuesta normal del individuo, pero entonces, ¿cuándo se convierte esta en patológica? Podemos decir que la ansiedad patológica es un temor vago, difuso, inmotivado externamente, centrado en la expectación ansiosa en que se está a la espera de que algo malo va a ocurrir, con apremio físico y psicológico, generando un malestar global del individuo. En este cuadro de diferencias entre la ansiedad normal y patológica podemos decir diferentes conceptos, que tanto la ansiedad normal como la patológica son semejantes al miedo, que la ansiedad normal se origina en estímulos externos reconocibles, mientras que la patológica se origina en un estímulo interno desconocido,
que la ansiedad normal cesa al terminar el estímulo que la origina. En cambio, la ansiedad patológica persiste y es inadecuada al estímulo. Podemos decir que la ansiedad normal es un mecanismo de defensa ante amenazas de la vida diaria y que la ansiedad patológica puede bloquear una respuesta adecuada a la vida diaria. La ansiedad normal es reactiva a una circunstancia ambiental, la ansiedad patológica es desproporcionada al desencadenante, la ansiedad normal es una función adaptativa, la patológica es una función desadaptativa. La normal mejora nuestro rendimiento, la patológica empeora nuestro rendimiento, la ansiedad es más leve, la normal, y es más grave, la patológica. En la ansiedad normal tenemos un menor componente somático y en la ansiedad patológica tendremos un mayor componente somático y además genera demanda de atención, cosa que la diferencia con la ansiedad normal en la cual no genera una demanda de atención de la persona. La fobia podemos decir que es una forma especial de miedo y reacción desproporcionada, irracional, fuera del control voluntario del sujeto, que implica una conducta de evitación de la situación o objeto específico y que es persistente en el tiempo. Las personas con fobia conservan su capacidad de juicio y reconocen lo exagerado de su ansiedad.